Hola, bienvenidos a este video tutorial. En este caso vamos a ver algo sobre Grace Pencil. Este video es una pequeña introducción para conocer cómo podemos utilizar esta herramienta. Básicamente lo que vamos a ver es la manera en que podemos empezar a utilizarla. Blender nos trae una configuración lista que es 2D Animation. Si presionamos esta opción de acá, Blender automáticamente nos va a crear un área de trabajo o un setup listo para trabajar con Grace Pencil. Antes de empezar, es importante aclarar que para hacer el tutorial debes tener un concepto básico de Blender, por lo menos conocer cómo mover, cómo rotar, cómo cambiar de modos, ya que el tutorial no es un tutorial de Blender en sí. Entonces, cuando abrimos esta pantalla, nos encontramos al lado derecho el outliner, que es donde nosotros vamos a empezar a organizar nuestros objetos Grace Pencil. Tenemos en la parte derecha inferior las propiedades y los demás módulos que podemos trabajar, y en la parte inferior tenemos una línea de tiempo. ¿Por qué? Porque con Grace Pencil podemos animar nuestros objetos. Blender automáticamente nos crea un objeto Grace Pencil para empezar, es decir, si yo empiezo a dibujar, ya estoy dentro del objeto Grace Pencil. ¿Cómo salimos del objeto Grace Pencil? Vamos a Draw en la parte superior izquierda y vamos a modo objeto. Si nosotros rotamos la cámara, vemos que el objeto Grace Pencil es un objeto en 3D, y esto es importante entenderlo porque con relación a ese concepto podemos aplicar todo lo que son modificadores, efectos, utilizar grupos de vértices, esculpirlos y demás. Vamos a borrar este objeto Grace Pencil, presionamos X y Delete. Para crear un objeto Grace Pencil presionamos Shift A, vamos a la opción Grace Pencil y le damos en Blank. Para volver otra vez a la vista de cámara, vamos a este icono de la parte derecha, o también con el atajo Ñ, vista de cámara, Ñ, View Camera. En este momento tenemos el objeto Grace Pencil seleccionado. Para empezar a dibujar vamos a Draw. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para empezar a dibujar dentro de un objeto Grace Pencil es crear la textura. Entonces vamos al panel de textura y creamos una nueva textura. Esta textura la vamos a poner línea. El nombre que le ponemos puede ser un nombre cualquiera. Y lo que tenemos que verificar es que en Surface esté la opción Stroke activada. ¿Eso qué quiere decir? Que la textura que acabamos de crear es de tipo línea, porque hay texturas de tipo relleno que vamos a ver ahora. Cuando nosotros ya creamos la textura, seleccionamos la opción Draw y empezamos a dibujar dentro de nuestro objeto Grace Pencil. Esta línea tiene diferentes formas de ser manipulada. Tenemos acá el radius. El radius es el tamaño del pincel. Si nosotros presionamos 50, el tamaño del pincel va a crecer mucho más. Si lo reducimos en 10, pues va a quedar mucho más pequeño. Lo dejamos en 30. Y el stretch es la transparencia de esa línea. Yo le coloco un stretch bajo, la línea casi no se va a ver, y si le coloco un stretch de 1, la línea ya se va a ver totalmente negra. Tenemos también diferentes tipos de pinceles que vienen por defecto en Blender. ¿Cómo vemos esos pinceles? Vamos a la opción superior izquierda y presionamos Airbrush. Damos clic y nos genera este tipo de pintado. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que cuando creamos un pincel Airbrush se nos crea un material. Este material tiene la característica que son dots, es decir, es tipo puntos. Vamos acá a la opción de nuevo de los pinceles, presionamos Ink Pen y pintamos. Si ven el trazado está en puntos, es por la línea que se creó. Si vamos a línea y pintamos de nuevo con nuestro pincel, vemos que ya la forma de los puntos ya no existe y lo que tenemos es una línea constante. Cuando creamos una línea tipo stroke,
tenemos varias opciones. Tenemos el tipo o mode type línea, lo cual nos hace una línea continua. Si nosotros presionamos Shift, nos sale un estilo de cursor donde arrastramos la línea y es un poco más fácil hacer las curvas o manejar el trazado que queremos hacer. Vemos que también tenemos la opción Dots, que es puntos, y lo que hace es que ya la línea no es continua, sino que tiene unos puntos. Y tenemos la opción Squares, que en vez de puntos circulares nos hace cuadrados. Podemos ver que tenemos también la opción Style, donde Solid, repetimos, es una línea sólida, pero también tenemos la opción de textura. Si nosotros presionamos en textura, buscamos una textura en nuestro equipo, la textura es recomendable que esté en blanco y negro, escala de grises. Colocamos un poco más grande el pincel y pintamos. Vemos que el trazado ya tiene la textura que le agregamos como imagen. Entonces todos los dibujos que nosotros hagamos va a conservar esa textura, que es una imagen que hemos descargado de internet o que puedes realizar en un programa de edición de imágenes como Photoshop o GIMP o Cricut. Lo mismo aplica para los rellenos de tipo Fill. Tenemos Solid, que nos genera un sólido, Gradient, que nos genera un degradado. Entonces todo lo que dibujemos va a tener ese degradado. Y tenemos la opción de textura, que es lo mismo que acabamos de ver con la línea. Todo lo que yo dibuje va a tener la textura que yo use dentro de ese objeto. Vamos a los diferentes pinceles. Acá tenemos otro pincel que lo que hace es que genera una línea un poco amorfa, y así sucesivamente con todos los pinceles que nos brinda Blender para poder realizar nuestros diseños. ¿Cómo vamos a borrar todo esto que acabamos de hacer? En las herramientas del lado izquierdo tenemos la opción borrador. El borrador tiene tres formas de borrar. Dissolve, me borra en forma de degradado las líneas. Point, borra por puntos. Y Stroke, borra toda la línea. Entonces dejo seleccionado Stroke y voy borrando todo, absolutamente todo. Esto es una forma de borrar lo que he pintado dentro del objeto Grace Pencil. Vamos a presionar Control Z para que tengamos el mismo ejemplo. Y yo también puedo borrar, y esto es una parte importante de saberlo, que los objetos Grace Pencil también cuentan con la opción Edit Mode. En Edit Mode ya voy a ver el objeto Grace Pencil, pero ya lo voy a ver con puntos. Aquí seleccionamos puntos, líneas o intercepciones, puntos, y aquí podemos ver los puntos que componen el Grace Pencil como si fueran unos vértices. Esto es importante saberlo. Si nosotros vamos al entorno 3D, estos vértices yo puedo mover estos vértices como yo quiera moverlos. Entonces lo que nosotros tenemos cuando tenemos un objeto Grace Pencil es un objeto 3D, solo que cuando lo tenemos en la vista de cámara estamos viéndolo de manera 2D. Esto, al momento de crear entornos, se convierte en una herramienta muy potente. Presionamos Ñ y View Camera para volver a la cámara y podemos seleccionar como seleccionaríamos unos vértices normal y presionar X y le decimos borrar puntos, y esto lo que nos hace es que nos deja en blanco todo el campo. Presiono Control Z si yo quisiera nada más borrar estos vértices, presiono X y puntos y me borra nada más esos vértices. Presiono A de nuevo, X, Point, y vuelvo a la opción de Draw. Bueno, ya que llegamos a este punto, conoce los aspectos básicos para empezar a utilizar Grace Pencil. En el siguiente video ya haremos una ilustración y usaremos
cosas como capa, rellenos y demás. Espero te haya gustado, deja tu comentario, deja tu like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Adiós.